del año 2024. El día de hoy vamos a presentar al cirujano de base de cráneo, neurocirujano, el doctor Eric Cepeda Fernández, con el tema de curva de aprendizaje en cirugía nasal endoscópica. Bienvenido, Eric. Muchísimas gracias por la presentación, Agustín. Gracias por permitirme estar aquí en estas sesiones de neurociencias que son pues de alta calidad. Y gracias a todos ustedes por permitirse estar aquí prestando esta atención para esta pequeña charla. ¿Quién de ustedes practica algún deporte de forma regular de aquí? Agustín. ¿O quién de ustedes tiene una práctica, digamos, estructurada, deliberada para adquirir alguna habilidad nueva? Seguramente todos al final. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de conocimiento, a adquirir las habilidades así, de forma de repetir y repetir y repetir. ¿Cómo aprendemos a andar en bicicleta? Pues andando en bicicleta. ¿Cómo aprendemos a conducir un coche? Lo mismo. ¿Cómo aprendemos una técnica quirúrgica nueva? Repitiendo la técnica quirúrgica una y otra vez. Digamos que pareciera no haber tanta ciencia al respecto, ¿ok? Bueno, pues esto es lo que llamamos curva de aprendizaje, un concepto en realidad muy ambiguo, un concepto que difícilmente, que lo podemos entender, lo podemos conceptualizar, pero a la hora de quererlo graficar es una cuestión más difícil. ¿A cuánto equivale una repetición en la adquisición de habilidades? Eso es difícil en realidad de lograr. Bueno, pues esto lo que pretendemos hacer en esta gráfica es una gráfica genérica de lo que es esto, la curva de aprendizaje. Tenemos graficado en las Y lo que son las veces que repetimos una actividad y en las X y en las Y ese incremento de eficiencia que nos da cada repetición. De tal forma que nosotros podemos graficar esta curva de aprendizaje. Y si se fijan, hay una pequeña zona en la que por más que nosotros repitamos y repitamos, no existe mejoría alguna en el incremento de eficiencia. ¿A qué se debe esto? Se debe a que estamos aprendiendo lo básico, estamos entendiendo, en el caso de la cirugía endoscópica, qué es el endoscopio, cuáles son los instrumentos, cómo funcionan a la hora de tener una pantalla bidimensional, qué se siente, cuánto pesa el instrumento, qué consistencia tiene el tejido. Estamos aprendiendo lo básico de la cirugía. Y entonces no nos permite tener un incremento en la eficiencia. Después de que aprendemos lo básico, o si lo trasladamos, por ejemplo, al coche, estamos conscientes cómo se siente el volante, cómo calcular la distancia, es decir, estamos aprendiendo cuestiones básicas. Después de que aprendemos eso básico, existe un incremento en la eficiencia por cada vez que tenemos una práctica repetitiva. Hasta que llegamos a un punto de inflexión, es decir, llega el momento en el que pareciera que no aprendemos más, ya lo sé todo, y entonces, pues ya no es necesario que esté tan apegado a esto. En realidad no es así. En realidad, lo que sucede aquí es que manejamos lo más frecuente, manejamos lo que es lo que habitualmente estamos viendo, pero hay ciertos casos, en el caso de la medicina, que son menos frecuentes o que son más complejos, y entonces sucede que es más difícil tener incrementos en la eficiencia, pero sigue habiendo incrementos en la eficiencia. Esta curva se vuelve asintótica en cierto momento. Pero para adquirir esta repetición y repetición, existe por ahí un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Yo diría que eso no es tan cierto. Es más bien la buena práctica la que hace al experto. Entonces necesitamos siempre tener a la mano, al lado, a un experto que nos guíe. Este es un video cortesía de la Universidad de Wesler. Vemos al doctor Carrao aquí haciendo esa disección cadavérica, en donde expone primero el seno, el rostrum esfenoidal, hace la disección del rostrum esfenoidal, tratando de abrir el seno esfenoidal de forma progresiva. Lo que quiero mostrar con esto es que teniendo un mentor que nos lleve de la mano de forma cómo se hace,
lo básico, cómo se aprende lo básico, y en casos complejos es como realmente podemos aprender. Y lo que tenemos aquí es una exposición inicial del seno esfenoidal, en donde vemos las estructuras que nos gusta ver cuando los senos están bien neumatizados, pues la prominencia del nervio óptico, la carótida paracelar, la carótida paraclival, el receso clival, el receso optocarotídeo lateral, en fin. Esta práctica repetitiva con la guía adecuada del conocimiento nos puede llevar a adquirir esas adecuadas habilidades que nosotros debemos de adquirir. Ahora bien, eso es por un lado, el hecho, la parte humana de repetición, de adquirir habilidades. Bueno, pues tenemos en realidad la parte de la tecnología, porque en neurocirugía, como bien lo saben, es una especialidad tecnología dependiente. ¿Qué significa? Que hay pequeños avances en la tecnología y existen avances en la medicina. Y no solamente en la medicina, nosotros en la vida en general tenemos avances cuando la tecnología, digamos, incrementa. Por ejemplo, se pueden erradicar enfermedades con el simple hecho de un avance tecnológico en el desarrollo de una vacuna, ¿no? Es decir, la medicina tiene avances en ello. Bueno, la neurocirugía no es la excepción. No sé qué sucede aquí, pero ¿qué es esto? Bueno, este es un claro ejemplo de la tecnología. Hay que saber manejar la tecnología. Todos hemos visto un carro de Fórmula 1, un carro que tiene un volante, que tiene muchos controles, y si le aprieto el botoncito, ¿qué sucede? Bueno, en realidad hay que saber manejar, no solamente la tecnología se maneja sola, necesitamos un piloto, sino al tener toda esta tecnología podemos terminar de mala manera, aunque tenemos la tecnología punta, ¿cierto? Bueno, lo mismo sucede en la neurocirugía. En la neurocirugía podemos tener tecnología de punta, pero si no sabemos manejar la tecnología, entonces podemos tener desenlaces que nos llevan a sitios donde no queremos, ¿ok? Quiere decir esto que los resultados, y la tecnología no se maneja sola, pero los resultados del instrumento no dependen del instrumento en sí mismo, sino de quien maneja el instrumento, que tiene habilidades de conocimiento anatómico, de conocimiento quirúrgico, y que aparte está utilizando la tecnología para beneficiar al paciente, ¿cierto? Bueno, pues por esto que esta plática en realidad se llama así: cirugía endoscópica, una cirugía homotecnodependiente y de aprendizaje continuo. Es un aprendizaje que nunca termina. Cuando creemos que lo hemos aprendido todo, pues resulta que seguimos, y suceden casos que ya lo vamos a ver, de repente ponen en jaque en las decisiones, en el criterio, y que es importante tomar en consideración. Quisiera mostrarles este caso. Es un caso que recién se acaba de operar, un caso relativamente sencillo, una paciente que tenía 3 años con rinorrea hialina recurrente y que había sido manejada en múltiples ocasiones por una sinusitis o rinitis alérgica, y recurría de forma frecuente, pues iba a los antihistamínicos y a veces no funcionaban, hasta que por fin le hicieron un estudio de resonancia magnética, acudió con nosotros con una cisterna resonancia magnética y encontramos, además de una aracnoidocele celar, esta región, adelante, en el surco olfatorio del lado izquierdo, un meningocele en esta región. Obvio, las causas evidentemente de la rinorrea era una fístula del líquido cefalorraquídeo, por lo que fue tratada inicialmente con un abordaje endoscópico. Nosotros propusimos un abordaje endoscópico para resolver esto de forma relativamente sencilla, un abordaje por una sola narina, al tratar de preservar la olfacción en esta paciente. La opción que le habían propuesto sería hacer una craniotomía bifrontal, levantar el encéfalo, cortar ambos surcos olfatorios, ambos nervios olfatorios, con la evidentemente pérdida de la olfacción. En este caso, con este acceso, una de las ventajas es que si se hace unilateral, el paciente puede preservar la olfacción. Y lo que hicimos es esto, en conjunción siempre con el servicio de otorrino, con el doctor Lalo Vivar, es el que nos ayuda en estas cirugías.
una etmoidectomía anterior, lo que estamos viendo aquí es la lamela basal, es el sitio de implante pues la turbina media, y hacer la resección, la turbinectomía media total, hacer esta resección progresiva para exponer de forma inicial el defecto, que lo estamos viendo ya aquí, en esta zona, ese meningocele en el surco olfatorio, lo estamos viendo ya de forma inicial ahí. La idea de la cirugía de forma primaria es exponer por completo el defecto, identificar anatómicamente lo que es el defecto y después tratar de reducir ese meningocele para reconstruir la base de cráneo. Lo que estamos viendo aquí justo es eso, justo es ahí estamos palpando los límites del defecto, identificando bien a dónde va a ir la reconstrucción que vamos a hacer para después reducir este saco con coagulación. A veces es necesario cortar, pero en este caso fue suficiente con la coagulación para hacer retraer esa meninge y regresarla a su lugar, y luego hacer una técnica de esta llamada técnica de gasket con como vamos a ver ahorita, primero una medición de un hueso, que sacamos un hueso de cadáver, hicimos exactamente la medición con el defecto, de repetidas ocasiones entrando, saliendo, hasta que encontramos el tamaño adecuado, y luego un pequeño pedazo de fascia lata para reconstruir esta zona. Hicimos primero esta reconstrucción. Si se fijan, vemos aquí, ese es el pedazo de hueso que estamos colocando ahí. Y después de hacer la prueba inicial, con las maniobras de Valsalva, que el anestesiólogo, veíamos que fugaba líquido cefalorraquídeo aún. Entonces decidimos quitar esa reconstrucción y poner una aponeurosis mayor, una aponeurosis más grande que fuera redundante en los bordes y que nos permitiera sellar de forma hermética ese defecto, lo cual lo pudimos lograr con esa aponeurosis mayor, y luego un sellador de fibrina en esta región. De tal forma que se resuelve. Esa paciente se acaba de operar hace apenas la semana pasada, hasta este momento sigue en excelentes condiciones. Este es otro caso, un caso relativamente frecuente, un adenoma de hipófisis de tamaño aproximadamente unos 3 centímetros de diámetro. Y aquí es donde empezamos quizá con lo que es el aprendizaje realmente. Vamos a ver, a simple vista parece un adenoma inocente, ¿no? Un adenoma relativamente de fácil acceso y resección. Sin embargo, hay varios datos a considerar en esta imagen. Primero, quizá uno de los más importantes es tomar en consideración el diafragma celar para considerar si este adenoma de hipófisis puede o no ser resecado de forma adecuada con vía endoscópica. El diafragma celar, en este caso, no lo veo, no se ve en esta resonancia magnética en el coronal, lo que nos hace pensar que el diafragma celar está completamente incompetente. Entonces, si recordamos, el diafragma celar pues es un revestimiento de dura madre que forma un pequeño orificio a través del cual pasa el tallo hipofisiario. ¿Ok? Bueno, pues seguramente está abierto y el tumor logró abrir este diafragma celar y ascender de forma supracelar. ¿Ok? Y entonces podemos pensar que lo que tenemos aquí arriba solamente es aracnoides. En realidad, estos tumores son de relativa fácil resección, excepto al final, en donde podemos encontrar la aracnoides con riesgo alto de fístula de líquido cefalorraquídeo. El mismo abordaje, un abordaje endoscópico, en este caso por ambas narinas, haciendo primero, en este abordaje, haciéndolo con el doctor Carlos Romero, haciendo primero la septostomía, entramos por la narina del lado derecho del paciente, y entonces tenemos identificado lo que es el rostrum celar, el rostrum esfenoidal, y haciendo los cortes iniciales para obtener hueso de ahí y reconstruir al final de la cirugía. Es importante este paso en este tipo de cirugías, el cosechar ese hueso de forma primaria del paciente para hacer la reconstrucción al final de la cirugía. Ahí tenemos ese hueso cosechado que nos va a servir al final para reconstruir. Y lo que estamos viendo es justo eso, exposición del seno esfenoidal con un septo aquí que es necesario fresar para identificar bien las estructuras anatómicas y tener una orientación adecuada durante todo el procedimiento quirúrgico. Luego tenemos la apertura en el centro, en la silla turca justo, y esto es otra de las cosas muy importantes,
el no traccionar con una pinza y no jalar de forma indiscriminada el tumor, ya que exactamente atrás, decíamos, se encuentra la aracnoides y el traccionar de forma adecuada puede ser que la aracnoides se abra. Aunque indudablemente existen técnicas de reconstrucción, lo ideal es no necesitar esas técnicas de reconstrucción, ¿ok? Entre menos invasivos, digo, lo suficientemente invasivos para resecar el tumor, pero entre menores lesión a estructuras sanas tengamos, mucho mejor. Aquí a lo mejor no ayuda mucho la imagen que estamos viendo ahí, pero aquí podemos diferenciar un plano entre lo que es el diafragma celar, la aracnoides pues acá, y del lado izquierdo lo que es el tumor. Entonces tenemos en la mano izquierda un aspirador con la succión misma del aspirador y esa tracción, contratracción con la cucharilla del lado derecho podemos hacer esa resección completa del tumor sin hacer franca tracción sobre el tumor. Esto depende mucho de la consistencia del tumor, ahí no podemos hacer gran cosa. Esto es una de los aspectos que se va aprendiendo conforme se va repitiendo esta cirugía. Es decir, seguimos aprendiendo de forma continua. Vemos el tumor, decimos, este tumor lo puedo traccionar todavía, está al límite de lo que soporta la aracnoides, difícil de expresarlo en grados de tracción, no hay una forma adecuada, son habilidades ápticas que se van aprendiendo de forma que uno los va repitiendo y repitiendo, ¿ok? Es la única forma de aprender esto. Y entonces tenemos ya liberado completamente sin tumor y tenemos la aracnoides aquí completamente expuesta y herniada a través de lo que es el seno esfenoidal, ya incluso pues a la altura del seno esfenoidal. Y lo que vamos a ver aquí al final es la reconstrucción de ese piso estelar, ese hueso que nos cosechó el otorrino, pues ahora hay que recolocarlo ahí para tratar de cerrar de forma hermética y separar lo que es la cavidad de la región celar de la porción del seno esfenoidal, con la idea de disminuir el riesgo pues de fístula, aunque no abriendo la aracnoides, pues es mucho más fácil evitar la presencia de fístula de líquido cefalorraquídeo. Este es el procedimiento al final. Y lo que vemos aquí es, al lado izquierdo, las imágenes preoperatorias y las imágenes postquirúrgicas con los cambios por cirugía. Vemos aquí la región celar ya sin tumor, parte de lo que es el quiasma óptico descendido, el tallo hipoficiario, pero ya no existe esa lesión tumoral. Afortunadamente, una resección completa. Este es un tumor muy similar, quizá un poco más complejo, de una forma más compleja, que fue resecado de la misma manera. Es un tumor ya denominado gigante, alcanza las dimensiones para ser denominado gigante, pero que afortunadamente se mantiene en la línea media y entonces es fácil resecar a través de la misma vía y que fue resecado justo así. Vemos las imágenes preoperatorias y luego las imágenes posoperatorias del paciente ya sin tumor. Ahora surge entonces la pregunta, pues ya lo he estado repitiendo y repitiendo una vez, entonces, ¿en qué momento se vuelve alguien competente? En la literatura es una pregunta que recurrentemente surge. ¿Quién es competente? Algunos autores dicen que la persona que opera de 20 a 30 pacientes con este tipo de cirugía se vuelve competente, es un experto ya para operar. Otros autores dicen que con solo 9 cirugías se vuelve un experto para operar esto. Y esto sobre todo en aquellas personas que no brincaron de la etapa microquirúrgica a la etapa endoscópica, sino que fueron entrenados puramente con técnica endoscópica, son los que más factiblemente adquieren habilidades, mucho más rápido para adquirir este tipo de procedimientos. Otros se van un poco más allá, se requieren de 200 a 500 pacientes para volverse experto en tratar este tipo de cirugías. Y quizá, lo que yo estaría quizá más de acuerdo es con el hecho de que se requieren una actividad constante de 25 a 30 pacientes al año. Si bien es cierto que dicen que lo que bien se aprende no se olvida, bueno, en este caso es necesario estar con práctica recurrente. Es necesario, seguramente les ha pasado a ustedes, porque lo sabe uno, cuando tiene uno mucho tiempo sin operar un tumor, un tipo de abordaje, regresa, lo vuelve a uno a hacer y tiene uno que ir más despacio, tiene que uno ir identificando la anatomía porque no está uno tan familiarizado con esa anatomía. Entonces, indudablemente la actividad recurrente tiene que ver con la preservación de la expertise de una persona o no. Y en la literatura, esta literatura de la que hablábamos, que consideran 25, 30 o algunos 200 a 500 casos operados,
generalmente toman en consideración quiénes estos aspectos para decir quién es experto o quién no es experto. Aquellos médicos que logran tasas de resección más altas o aquellos que tienen tiempos quirúrgicos más cortos o que observan mejoría de la visión posquirúrgica en sus pacientes o una menor tasa de complicaciones como fístula, liquidocefalorraquídeo o diabetes insípida, se considera que estos podrían ser expertos, ¿cierto? De forma objetiva, que es lo que tenemos para valorar nosotros, decir, pues este es experto porque tiene buenos números, pero existe otra valoración que en realidad es mucho más compleja de hacer. Justo esto, otros aspectos que difícilmente se pueden valorar de forma matemática o saber. Primero, la adaptación a esa visión sin profundidad, que también se puede solventar desde el punto de vista tecnológico quizá. Ahora tenemos estas pantallas 3D que utilizamos algunos lentes y que podemos ver esa tridimensionalidad calculada y que a lo mejor pudiéramos solventar esa adaptación a una visión bidimensional. O las habilidades ápticas, estas que estábamos diciendo, estas habilidades en tracción de los tejidos. Y esto se vuelve muy importante porque en un principio a mí me sucedía, yo me recuerdo bien claro que no sabía a qué punto llegar a jalar un tumor, a qué punto llegar a despegar una arteria, si a lo mejor sangraba el seno cavernoso, era capaz yo de parar el seno cavernoso con un gelfoam o a lo mejor iba a requerir meterle algún sellante de fibrina, no sabía en qué cantidades era necesario actuar. Y esto, la única forma de saberlo es haciéndolo, pero siempre teniendo a la mano alguna persona con mayor experiencia al lado para no poner en riesgo la vida del paciente, indudablemente. La consistencia permisible, ¿a qué me refiero con esto, con la consistencia permisible? A veces tracciona uno, no es lo mismo traccionar una arteria que una vena, tienen distinta consistencia y al momento de movilizarlas, las tensa uno y uno identifica hasta qué grado es el límite de exposición de esa arteria, hasta qué grado la puedo traccionar o si puedo coagular o no puedo coagular la duramadre que se va a retraer. En fin, son habilidades ápticas que se hacen con el hecho de repetir y repetir. Y la adaptación, en el caso de la endoscopía, esa adaptación al efecto barril no es otra cosa que la distorsión de la imagen en la periferia de la visión inicial, que aparenta, pues, que modifica, pues, la anatomía. Es importante tener en consideración que si trabaja uno en la periferia de la visión endoscópica, esa anatomía está distorsionada y tiene uno que adaptarse. Bueno, este es un caso que es un tumor relativamente pequeño, sin embargo, fue operado en otro lugar. Si se fijan, estas imágenes son imágenes del tumor virgen. Es un tumor con una apariencia amorfa, ¿no? Con leve extensión hacia la derecha del paciente. Vemos el quiasma óptico aquí arriba. Y fue operado por vía endoscópica para resección del tumor. Sin embargo, este es el estudio posquirúrgico después de esa cirugía inicial que le hicieron. Lo que vemos aquí es el abordaje pequeñito que tiene, una ventana pequeñita, que es la principal causa de resección parcial del tumor, y vemos el resto del piso celar íntegro, como lo vamos a ver. Esto da la pauta de pensar que este paciente puede volverse a operar por vía endoscópica, haciendo un abordaje mayor y exponiendo el piso celar de forma completa. Este es justo el abordaje después de hacer la apertura inicial. Y lo que vamos a ver aquí es esto, miren, esta es la apertura inicial que le hicieron en el primer abordaje. Lo que nosotros hicimos fue extender esa apertura hasta exponer por completo el piso de la silla turca y después hacer la apertura dural. Hacemos esa apertura dural, nosotros hacemos la apertura dural en forma de un cuadrado, hay gente que la hace en un triángulo en el centro. Si tenemos bien identificado el seno cavernoso de un lado y de otro lado, entonces podremos hacer una apertura muchísimo más grande que solamente hacer una incisión, una cruz en la línea media que nos va a dificultar después la resección. Y nuevamente esto, el tratar de identificar el aracnoides en la porción más alta del tumor, con esa resección progresiva, vemos aquí, ya vemos al fondo, hay aracnoides. Ahorita se va a notar un poco, ahí está. Esto que está aquí al fondo es aracnoides, ahí vamos a ver cómo empieza a latir, y todavía tiene tumor en la parte más alta, hay tumor aquí, pero al fondo ya hay aracnoides. Bueno, hacer la resección, este tumor no distendía tanto el diafragma celar, por lo que no esperaríamos que descendiera, como en el caso previo, sino que esta es al haber visto la aracnoides completamente liberada, nos damos cuenta que no hay tumor al final
de la cirugía. Y lo que hacemos pues es la reconstrucción otra vez de la región celar, tal como la vieron en el paciente previo. Este es el estudio preoperatorio, una imagen sagital y una imagen coronal, y el estudio postquirúrgico, un poco oscuro aquí, pero ya sin tumor, justo. Y este caso en realidad me gusta mucho, es un tumor más grande, quizá catalogado ya como un adenoma gigante, pero en realidad hay muchas cosas que analizar aquí. Primero, vemos una imagen coronal, es una paciente que ya había sido operada también en 2 ocasiones, y lo que vemos aquí es la reconstrucción que le hicieron de los abordajes. Si se fijan, una secuencia T2 y T1 en resonancia magnética, y esta estructura hipointensa en ambas es hueso en realidad, hueso que hicieron de la reconstrucción inicial. Y lo que estamos viendo, el resto del piso se ve íntegro para un lado y ligeramente para el otro, pero lo más importante es esto, vemos la resonancia, la tomografía coronal y sagital, y vemos que tiene un seno preselar, tiene poca neumatización del seno en realidad. Lo vemos aquí, un seno muy pequeñito, lo cual hacía que el acceso fuera complejo en realidad. Es decir, la complejidad para hacer solamente la resección parcial, pequeña, muy pequeña de este tumor, residía en la anatomía compleja del seno. Estaba neumatizado del lado izquierdo del paciente, el acceso fue del lado izquierdo del paciente, pero todo el piso celar estaba cerrado del lado derecho. Entonces, evidentemente, el primer trabajo que había que hacer con esta paciente, pues era hacer una apertura, una remodelación de ese piso celar para identificar a detalle la silla turca y después abrirla de forma progresiva. Este es justo después de hacer la septostomía, esta es la septostomía que tenía, ya no había lámina perpendicular del etmoides aquí. Este es el acceso previo que habían hecho en la cirugía anterior, y esta es una pequeña reconstrucción que hicieron, que estaba de hecho en el rostrum esfenoidal, no estaba ni en el piso celar, estaba en el rostrum esfenoidal, este hueso, y de forma progresiva entonces lo que hicimos fue fresar esta región, fresar un poco también hacia lo que es el clivus para exponer lo que es el piso celar que estaba por exponerse en esta región, el abordaje previo estaba acá abajo, y lo que estamos haciendo de forma inicial es tratar de fresar el clivus en la porción inferior y exponer lo que es el piso celar para después obtener la apertura. Lo que vemos ya ahí es dura madre de la región celar, hacer una apertura lo más extensa que se pudiera de esa región celar y luego hacer la apertura de la dura madre. Justo en la misma forma como regularmente lo hacemos. Aquí había un pedazo de hueso, ese hueso que veíamos de forma inicial aquí metido dentro del tumor, justo este era el que estábamos ahí tocando con el bisturí, y había que resecarlo. Ahí está esa porción, ahí salió ese pequeño huesito, y después pues habría que hacer la misma técnica. Primero descompresión en el centro del tumor, llegar a la parte inferior. Ser metódico es otro quizá de los aspectos que aprende uno. El primero, ir a quitar la porción del centro del tumor, después a la porción inferior para estar seguro que no está dejando uno tumor ahí, e identificar la porción del seno cavernoso hacia un lado y hacia otro lado para hacer espacio a la porción más alta del tumor que nos permita hacer descender ese tumor, esa porción más alta. Por ahí alguna vez surgió una pregunta de esta porción que va hacia adelante, que se extendía ligeramente hacia el piso anterior, si era necesario fresar un poco el tubérculo celar para llegar a quitar esta porción del tumor. En realidad, como van a ver con estas maniobras, lo que estamos viendo aquí ya es aracnoides. Con estas maniobras progresivas es suficiente para dislocar ese tumor que viene de hasta arriba, siempre y cuando la consistencia del tumor lo permita. Entonces podemos hacer esta dislocación del tumor. Con esta misma succión con una mano y con la otra tracción de este tumor, de forma gentil, podemos hacer la resección completa de este tumor. Vamos a ver y aprovechar en algún momento la presión intracraneal del paciente. A la par, pues, de estas maniobras, quizá pedirle al anestesiólogo que dé un par de maniobras de Valsalva, y justo tenemos un resultado como este que vamos a ver aquí. Después de liberar de
las adherencias a esta aracnoides que estamos viendo aquí al fondo, esta aracnoides, ahí se empieza a aparecer, a pintar, y todo lo que está por delante, tumor, y viene saliendo el tumor de forma progresiva hasta obtener esa exposición por completo del tumor. Ahí sabemos que ya la porción más alta salió, y ahora hay que tener cuidado de no abrir esa porción de aracnoides que está en la porción más ya herniado, pues, ahí está, esta es la porción de aracnoides que se hernia, que es la porción más alta del tumor, hasta tener, después es necesario revisar algunas zonas acá a los lados, porque es un sitio donde frecuentemente se nos olvida tumor ahí, y entonces vemos la resonancia magnética y a veces queda una pequeña porción de tumor ahí, y es necesario revisar al final de la cirugía para estar seguros que sacamos todo el tumor. Nuevamente, de lo que queda aquí es la reconstrucción del piso celar, tal como lo vimos en la cirugía previa. Cuando el paciente no tiene hueso suficiente, se puede utilizar el seno injerto, pues hueso de cadáver con la remodelación, y queda suficientemente bien. El estudio preoperatorio que habíamos visto, el estudio postquirúrgico, ya sin tumor. Ahora, este tumor también, un tumor gigante, miren, un tumor también de apariencia irregular. Este es el estudio preoperatorio arriba, el estudio postquirúrgico, paciente preoperatorio arriba con tumor, arriba sin tumor. Casos más complejos, un paciente con acromegalia. Clásicamente los pacientes con acromegalia son pacientes difíciles de manejar quirúrgicamente. Es un paciente que se operó en el 2012, en realidad, un abordaje doble. Primero hicimos una craneotomía terional del lado derecho para resecar la porción más alta del tumor, ¿ok? Hizo un pequeño infarto en el temporal que fue necesario hacer una lobectomía temporal, ¿ok? Y 4 semanas después hicimos la resección de vía transendoscópica, ¿ok? Quedó una pequeña porción de tumor, de hecho, a pesar de los 2 abordajes que hicimos, una craneotomía terional y después un abordaje endoscópico, aún así el paciente tiene tumor, una pequeña porción de tumor. Sin embargo, con el tratamiento médico, estos son los valores de hormona de crecimiento actual, la IGF-1 con un índice de 0.6, con tratamiento con lanreotide, evidentemente, es decir, esta paciente se operó por craneotomía, por endoscopía, tiene lanreotide, tiene panhipopituitarismo, tiene crisis convulsivas y tiene déficit visual. En realidad, es una paciente que no le ha ido tan bien, pero afortunadamente independiente. Y este caso es un caso complejo. Estos 2 casos son los que les decía, a pesar de hay casos sencillos como los que habíamos visto, hay casos complejos de los que aprende, que no son tan frecuentes, afortunadamente no son tan frecuentes, pero que dejan conocimiento al final. Este es un tumor grande que de forma inicial nosotros pensamos que podría ser un cordoma, un condrosarcoma, una lesión que empezaba en el clivus, y que si vemos una pequeña línea aquí oscura, esta era la dura madre, decíamos, empezó en el clivus, invadió hacia la cavidad intracraneana y desplazó el tallo hipoficiario. Bueno, y lo que vemos en la tomografía es una completa destrucción de lo que es el clivus. Bueno, pues en un paciente así que se presentó al consultorio con déficit de séptimo nervio craneal, de sexto nervio craneal, con problemas en el octavo nervio craneal, tractos largos, pares bajos, habría que ofrecerle un abordaje doble, igual desde nuestra perspectiva. Y la primera opción que hicimos es resecar la porción que estaba comprimiendo el tallo cerebral. Hicimos un abordaje retromastoideo con la idea de hacer la descompresión inicial del tallo. Y lo que vemos es esta tomografía. Esta tomografía es después de la primera cirugía, ¿de acuerdo? Hacemos una craneotomía retromastoidea del lado derecho y la resección. Tuvimos un pequeño hematoma, lo que nosotros pensamos en ese momento que era un pequeño hematoma en el tallo, aquí, y bueno, dijimos, no pasa nada, la paciente está en adecuadas condiciones, vamos a hacer el otro abordaje por vía endoscópica, porque todavía quedaba la porción enfrente que había que resecar, de tal forma que después de que se recuperó de esta cirugía, 8 o 10 días después, lo metimos a la siguiente cirugía e hicimos un abordaje endoscópico para hacer la resección completa del tumor, o que nos faltaba de hacer la resección completa. El diagnóstico histopatológico de este tumor en la primera cirugía nos reportaron un schwannoma melanótico. Hicimos un abordaje tal cual lo conocemos, haciendo un colgajo
un colgajo de Haddad, un colgajo nasoseptal, porque pensábamos que íbamos a tener una exposición completa ahí del tallo hipoficiario y que había que hacer una reconstrucción adecuada para evitar la fístula del líquido cefalorraquídeo. Y efectivamente, con el doctor Lalo Vivar, que entramos en repetidas ocasiones a operar con él, un excelente otorrino, hicimos justo eso. Y él se encargó de hacer la parte nasal. Y luego tenemos esta exposición ya por completo. Después de que tenemos la apertura, vemos esta lesión que está aquí, esta lesión oscura que se alcanza a ver aquí. ¿Okay? Después de la exposición progresiva que estamos viendo, esta es la lesión que está aquí, justo en el clivus, tratando de no, como lo conocíamos ya el tumor por el abordaje que teníamos previamente, era un tumor que sangraba muchísimo y que tenía, en realidad era difícil hacer una resección completa porque los implantes, si lo cortábamos, hacía implantes en cada región a donde lo movíamos. Esta es la exposición completa del tumor ya. De forma progresiva lo fuimos exponiendo hasta que llegó el momento que ya no hubo más que empezar a resecar tumor de forma progresiva. Y entonces, en esa resección, lo que hicimos es tratar de resecarlo en forma en bloque, de arriba hacia abajo, pero llegó el momento que no fue posible hacer eso y tuvimos que hacer la resección pieza por pieza de forma progresiva hasta exponer la dura madre, pues, perdón, hasta exponer progresivamente la dura madre que está enfrente del tallo. Y lo que estamos viendo aquí, de hecho, a la derecha, son implantes del tumor durante la cirugía. En esa resección pieza por pieza, al quitar pedacito por pedacito del tumor, estos implantes se iban quedando en la cavidad nasal, ¿ok? Y era en realidad muy complejo hacer la resección. Lo que vemos al fondo ya es tallo cerebral, ya no hay dura madre, y vemos también implantes, estas superficies, no se alcanza a notar bien, quizá en esa imagen se ve todo oscuro, pero son especie de melanina que está pegada a la cavidad nasal y que evidentemente en el tallo hipoficiario había también esos implantes. Lo que hicimos fue la reconstrucción al final de ese defecto tan grande que tenía, con esa, poniendo Duragen, una reconstrucción multicapa de esta región y un sellador de fibrina nuevamente. Y ahorita les muestro en realidad el estudio posquirúrgico de esta paciente. Este es el estudio que les había mostrado previamente, pero vean el estudio posquirúrgico. La verdad es que le quedó tumor en esta zona, en la zona izquierda del paciente, el abordaje que hicimos, el previo, y una pequeña zona de tumor. Este estudio que vemos aquí arriba es de septiembre de 2021, no sé si lo alcancen a ver ahí. Sí, septiembre de 2021. En noviembre de 2021 tenemos ese tumor otra vez. Está más grande que el que operamos en realidad, ¿no? Lo hicimos de forma, vamos, tiene este crecimiento para acá, aquí parece que en el tallo pues no le hicimos nada, pareciera que hay extensión del tumor hacia la porción izquierda, un tumor enorme, otra vez la paciente falleció después de esta resonancia magnética. En realidad el pronóstico pues es malo, el diagnóstico al final reportado por patología, schwannoma melanótico, pero con un crecimiento exageradamente excesivo. Es una de las condiciones a considerar, creo yo, en tumores malignos, la agresividad del cirujano tiene que ser mayúscula, pues está acostumbrado a uno a manejar tumores benignos como los adenomas, que hace una resección completa, generalmente a estos pacientes les va bien, y se enfrenta de repente a un tumor maligno. Ahí es en realidad en donde hay que ser completamente agresivos, no dejar, difícil indudablemente por estos implantes que van dejando, pero este es un buen ejemplo de la agresividad que se debe tener con este tipo de tumores. Esta es una casuística personal en realidad, porque son de los tumores que más me ha tocado operar. Tengo una casuística de 302, yo tengo 15 años de egresado, en 15 años de egresado tengo 302 adenomas operados, de los cuales tengo una incidencia de cura de acromegalia del 61% y un 50% en ACTH, pero si se fijan no son muy frecuentes los tumores de ACTH y un TCH-oma en realidad que nunca curó, pero lo tenemos por ahí, y un adenoma gigante que corresponde, los adenomas gigantes generalmente en la literatura son el 10% de todos los adenomas, más o menos por ahí anda, y de estos una resección del 50%, resección subtotal a total del 50%, el mayor abordaje que se utiliza
pues es el transesfenoidal, generalmente en este tipo de tumores, porque son tumores que la mayoría crecen en la línea media. Y según una clasificación del doctor Sumit Sinha, que los clasifica en 4 grados, son tumores esos gigantes, aquellos tumores que crecen en la línea media, que no invaden a ninguna estructura. Vamos a ver, el A y B son tumores que no son invasivos, el B, el C y el D son tumores que sí son invasivos, pero de los tumores no invasivos, estos crecen específicamente en la línea media. Son como algunos que les mostré ahorita. Y este tumor B son tumores que invaden, que tienen, perdón, ese crecimiento en forma de reloj de arena. Son tumores en los que el diafragma celular es parcialmente competente, permite el crecimiento del tumor, pero forma una especie de cintura, y estos tumores a veces no son tan fáciles de resecar por vía endoscópica. Y entonces tenemos resección del total del 62%. En esto es una resección total del 100%, en este del 62%. Y en estos tumores que son invasivos, el C representa aquellos tumores que invaden el seno cavernoso o uni o bilateralmente, y el D son tumores que invaden el espacio subaracnoideo, son tumores que invaden la aracnoides como tal. Y este es el porcentaje de resección que tenemos con una mortalidad del 6%. En general, creo yo que uno de los mensajes que quizá quisiera traerles el día de hoy es que sí, de forma objetiva, la forma de valorar el aprendizaje continuo de esto, pues es con las tasas de resección, con la menor posibilidad de complicaciones, de forma objetiva, pero no hay que pasar esto por alto. La parte subjetiva y que requiere siempre del acompañamiento de una persona que sea experta. Cuando una persona está aprendiendo, requiere siempre la guía de un mentor, porque se requiere formar, es necesario formar esas habilidades ápticas de las cuales estamos hablando en toda esta plática, con la habilidad, con la necesidad pues de tener, es frecuente. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por una excelente presentación. El día de hoy tuvimos un muy buen auditorio. No sé si alguien de los que estén en línea tengan alguna pregunta. ¿Tenemos algo registrado? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la plática, muy buena plática, muy interesante. Eh, ¿Cómo consideras que es la mejor opción de medir una curva de aprendizaje? ¿Por patología o por abordaje? Porque, por ejemplo, el último caso del schwannoma melanocítico, probablemente ese caso nunca más es el único caso en la casuística, ¿no? Yo creo que, a ver, a alguno nos tocará alguna vez tener un caso de esos y nunca más en la vida. Entonces, a veces a mí me suena un poco complicado querer medir por patología el número de procedimientos que te hacen efectivo y eficiente. Entonces, no estoy seguro si de esa forma, como lo estamos midiendo en los artículos, es la forma adecuada de realmente medir una competencia técnica de un cirujano. Me parece excelente pregunta. La tuya creo que trae justo a colación lo que estábamos comentando, ¿no? Indudablemente hay patologías que son frecuentes, ¿no? La habíamos visto, el adenoma es el tercer tumor primario intracraneal más frecuente, después de los gliomas y los meningiomas. Y es un tumor que en repetidas ocasiones se ve. Sin embargo, como un aforismo en la medicina dice, existen pacientes y no enfermedades, ¿no? Hay pacientes que tienen anatomía modificada, hay pacientes que tienen complejidades en otras zonas que a veces es difícil, que se tiene uno que adaptar al paciente, pues, dependiendo lo que necesita cada paciente. Entonces, pensaría yo que el dominar, el tener primero formación vital, pues, en lo que es la anatomía con disección cadavérica, identificar la normalidad. La cosa debe ser así, la anatomía debe estar aquí, y entonces de esta forma podemos identificar las anormalidades, lo que se sale de lo normal.
Y yo pensaría que es lo vital. Primero, tener esa formación. Nosotros que somos quirúrgicos, pues lo vital es conocer la anatomía normal. Luego, la técnica quirúrgica, indudablemente, cómo acceder a esa anatomía normal, ¿no? Yo sé que tengo la arteria que tengo que cuidar de este lado, la estructura, etcétera. Eso sería la formación de técnicas quirúrgicas que se adquiere otra vez en el cadáver nuevamente, ¿no? Y indudablemente el estudio de la patología con sus variantes. Creo que yo, respondiendo directamente a esa pregunta, pensaría que debe ser enfocado no por patología, sino en la formación de anatomía y técnicas quirúrgicas, creo yo. ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que tenemos que, sí, cambiar un poco el paradigma de solamente el número de procedimientos es igual a es competente. Creo que tenemos que hacer una evaluación mucho más objetiva de los cirujanos para saber si es competente o no. O sea, por ejemplo, alguien puede entrar en su residencia a 40 disectomías cervicales y tal vez no saber cómo hacer una disectomía cervical, y alguien puede entrar 5 veces a drenar un hematoma y tal vez en la sexta ocasión lo pueda hacer él solo. O sea, mi punto es, tal vez en vez de número de procedimientos, sí es cierto que la formación anatómica y la esencia del aprendizaje es básica, pero tal vez tenemos que medir realmente la habilidad técnica, o sea, como evaluarnos a nosotros en un procedimiento y ver si realmente lo estamos haciendo bien y si nuestras maniobras son efectivas y eficientes. Creo que por ahí debería de ir esa medición, más que después de yo 40 procedimientos lo hice muy bien, o después yo de 10 o de 20. Eventualmente alguien que, por ejemplo, esa casuística increíble de más de 300 procedimientos, pues no hay duda. En eso no va a haber duda, pero en una persona que lleva 40, ya es competente o todavía no. Ahí es donde es más la duda, o que te lleva 10 o 5. Yo pensaría que es una combinación. Claro, lo que tú dices de un entrenamiento anatómico muy estricto para saber lo que es normal. Porque si tú sabes lo que es normal, sabes lo que es anormal. Si no conoces la normalidad, pues no tienes ni idea de lo que estás viendo. Creo que la competencia debería de basarse en los resultados. Por lo que tú dices, al principio operas 1, 5, 10, 15 y vas subiendo hasta 350. Pero realmente, para nada, por tu caso, si alguien operó 500, creo que sería muy objetivo ver realmente cuáles fueron los resultados de los 500 pacientes. Porque una cosa es saber hacer técnicamente el procedimiento de principio a fin, y la otra cosa es que lo hagas bien y a tu paciente le vaya bien, que es el objetivo de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces yo pensaría que más que para considerar a alguien competente el número de cirugías que hace, la relación de sus resultados. ¿Qué tan bien les va a los pacientes? ¿Qué tantas complicaciones tiene? Creo que eso nos puede dar una pauta desde 10 cirugías hasta 1000 cirugías o más, ¿no? Yo creo que esto que menciona Alberto es muy importante, porque tiene que ver con los centros de enseñanza, pues el hecho de evaluar a una persona si estás capacitado o no estás capacitado. Nos ha tocado, evidentemente, ser evaluados y evaluar también. El hecho de saber cómo manejar los tejidos, el hecho de identificar cómo se mueve en la cirugía misma también es una cuestión que es muy compleja de evaluar, pero que también tiene que ver con la formación del cirujano, creo yo. Y luego está la parte ética, ¿no? La parte ética, en muchos consejos de parte quirúrgica que hacen un examen propiamente a los egresados, a los que van a egresar en un paciente, le ponen un paciente real y llega una persona a realizar, llega un médico que va a obtener el título de médico cirujano a realizar este procedimiento. Evidentemente siempre bajo vigilancia de un médico que sea experto en esto, ¿no? Y sobre todo para no poner en riesgo la integridad del paciente, ¿no? Pero es una cuestión muy importante y difícil de evaluar, es decir, este médico tiene habilidades innatas como cirujano, pero ¿en qué te basas, no? En la forma en que se mueve, en la forma en que tracciona los tejidos, cómo coagula, dónde identifica, y eso yo creo que es vital y es parte de lo que se basa esta plática, ¿no? Los resultados, indudablemente, son la parte objetiva que tenemos, pero las otras habilidades difíciles de evaluar también deben de ser tomadas en consideración, creo yo. Yo creo que todo eso se engloba, pero lo repito porque es que hay una frase que a mí me choca, ¿no? Pero, en el resultado del paciente, porque
Un día yo hice mi primera cirugía, un día tú hiciste tu primera cirugía. Cada quien un día hizo su primera cirugía. Y a lo mejor no eras experto, no eras competente, pero una más otra van formando resultados, se va formando experiencia. Según han escuchado el término de que alguien dice, es que estoy haciendo mi curva, ¿no? Eso, hijo, me choca, se me hace deplorable que alguien diga, sí, al paciente le fue mal porque estoy haciendo mi curva. O sea, no, desde el primero le tiene que ir bien. Y eso es algo que nunca vas a ser competente. O sea, si estás empezando a operar y le está yendo mal a tus pacientes y tu justificación es que estás haciendo tu curva, nunca vas a ser competente. O sea, creo que la base es los resultados. ¿Alguna pregunta más? ¿De Zoom? Muchísimas gracias, Eric. Gracias. Excelente sesión, excelentes Muchas casos. gracias, Muchísimas gracias. gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta primera sesión de neurociencias. Nos vemos el mes que entra, a finales de febrero, esta sesión este año ya son comidas de neurociencias. Por favor, los que quieran venir, comida de 3 tiempos gratis, muy rica. Gracias, hasta luego.